¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. La semana pasada elucidamos el primer tipo de identificación que elucida Freud en ese capítulo 7 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, como identificación al padre. Queda claro que la identificación es un proceso más antiguo que la elección de objeto. Es la primera ligazón que hay a otro. Es la identificación. Y que ulteriormente viene la elección de objeto, que no necesariamente tiene que coincidir con aquel a quien se identifica, y que el cariz de amor o de odio que implica la relación de objeto puede llegar a ganar el objeto de la identificación. Freud los diferencia en esa primera. Ahora vamos a ver cómo los une o cómo los relaciona. Dice en ese apartado que estamos leyendo de la identificación: es fácil expresar en una fórmula, en la página 100, el distingo entre una identificación de este tipo con el padre y una elección de objeto que recaiga sobre él. Ahí hay una diferencia entonces. En el primer caso, el padre es lo que uno querría ser, identificación. En el segundo, elección de objeto, lo que uno querría tener. Ser y tener están subrayados en el texto, escritos en bastardilla, en itálicas, y ahí hay que detenerse porque quiere decir que va a ser una precisión conceptual. La diferencia depende entonces de que la ligazón recaiga en el sujeto o en el objeto del yo. La primera ligazón ya es posible, por tanto, antes de toda elección sexual de objeto, la identificación. En lo metapsicológico es más difícil presentar esta diferencia gráficamente. Solo se discierne que la identificación aspira a configurar el yo propio a semejanza del otro tomado como modelo. De ahí al estadio del espejo no hay más que un paso. Dilucidemos la identificación en unos nexos más complejos, y este es el segundo caso. Y es el rodeo que hicimos la semana pasada, era para llegar a este punto. Supongamos ahora, dilucidemos la identificación en unos nexos más complejos en el caso de una formación neurótica del síntoma. Identificación al síntoma. Ya no al padre, sino al síntoma. Y este es el camino fundamental, me parece a mí, que había que tomar y que los autores que nos sirven de comentaristas nos señalan. Me parece la senda, el camino
la senda perdida que encontramos en la selva, en el bosque de la obra de Freud, para entender eso de identificación al síntoma y después el santón y después el nombre y después la nominación, y eso qué consecuencias tiene para la clínica y tiene para los trabajos de investigación que ustedes están adelantando. Dice, supongamos ahora que una niña pequeña reciba el mismo síntoma de sufrimiento que su madre. Por ejemplo, la misma tos martirizadora. Ello puede ocurrir por diversas vías. La identificación puede ser la misma que la del complejo de Edipo, que implica una voluntad hostil de sustituir a la madre, y el síntoma expresa el amor de objeto por el padre. Realiza la sustitución de la madre bajo el influjo de la conciencia de culpa. Has querido ser tu madre, ahora lo eres, al menos en el sufrimiento. He aquí el mecanismo completo de la formación histérica del síntoma. Por eso era importante leer este pasaje al lado de la conferencia del sentido de los síntomas para entender cómo es que alguien se puede identificar al síntoma de un otro. Como por ejemplo, la mujer que corre de una habitación a otra, identificada con su marido impotente la primera noche de bodas. ¿Cómo es posible eso? De que alguien se identifique al síntoma del otro. Que elija no el objeto padre como modelo de identificación, sino identificarse al síntoma del otro. O bien, el síntoma puede ser el mismo que el de la persona amada. Dora, por ejemplo, imitaba la tos de su padre. En tal caso, no tendríamos más alternativa que describir así el estado de cosas. Y lo escribe en itálicas. La identificación reemplaza a la elección de objeto. La elección de objeto ha regresado hasta la identificación. Entonces, primero lo diferencia. Una cosa es la identificación como lazo primario, como lazo más originario al objeto, y otra cosa es la elección de objeto ulterior diferenciado. Pero hay un caso en el cual se identifica al síntoma del padre, como en Dora, y allí la identificación reemplaza a la elección de objeto, es decir, ha regresado la elección de objeto hasta la identificación. Podemos ir al texto del fragmento de análisis de un caso de histeria, el caso Dora, en el tomo 7, página 25, donde Freud dice: en efecto, es harto frecuente en los historiales clínicos histéricos que el trauma biográfico por nosotros conocido resulta inservible para explicar la especificidad de los síntomas. Para determinarlos, comprenderíamos los nexos tanto o tampoco si en vez de la tos nerviosa, afonía, desazón y tedium vital, otros síntomas hubieran sido el resultado del trauma. Ahora bien, en nuestro caso, una parte de esos síntomas, la tos y la afonía, ya habían sido producidos por la enferma unos años antes. O sea, la identificación originaria al trauma, que es la elección de objeto, etc. Ahí tenemos ya, en el caso de Dora, la identificación al padre, pero la identificación también al síntoma puesto en escena. Y más adelante, en la página 42-43, vamos a entender
el lugar, la función que esa identificación al síntoma tenía en un caso clínico preciso como el de Dora. Resulta que dice lo siguiente: muy pronto se presentó la oportunidad de atribuir a la tos nerviosa una interpretación de esta clase por una situación sexual fantaseada. O sea, va a relacionar el síntoma, la tos, con el fantasma. Cuando insistió una vez en que la señora K solo amaba al papá porque era ein Vermogendermann, un hombre de recursos acaudalado. Por ciertas circunstancias colaterales de su expresión, que omito aquí, como la mayoría de los aspectos puramente técnicos del trabajo del análisis, está exponiendo el historial, yo noté que tras esa frase se ocultaba su contraria, que el padre era ein Vermogendermann, un hombre sin recursos. Esto solo podía entenderse sexualmente a saber que el padre no tenía recursos como hombre, era impotente. He ahí un problema. Ella se identifica a la tos, a la afonía, al problema del padre, pero detrás de la tos, la afonía, que es el síntoma somático, hay una fantasía, que en este caso se concreta en el punto de si el padre de Dora era impotente, entonces cómo ella podía sostener que era el amante de la señora K. Y entonces Dora le dice, su respuesta mostró que no hacía falta admitir la contradicción. Bien sabía, dijo, que hay más de una manera de la satisfacción sexual. Por lo demás, la fuente de ese conocimiento le era de nuevo inhallable. Cuando le pregunté si aludía al uso de otros órganos que los genitales por el comercio sexual, me dijo que sí, y yo pude proseguir. Sin duda pensaba justamente en aquellas partes del cuerpo que en ella se encontraban en estado de irritación: garganta, cavidad bucal. Me detengo allí porque de nuevo aparece que la identificación al síntoma, que en este caso coincide además con la identificación al padre, involucra el cuerpo, la garganta, la cavidad bucal. Y eso se completa unas páginas más adelante, 46-47, cuando desarrolla de qué se trata esa fantasía, y es sencillamente que esta histérica de casi 19 años ya tenía conocimiento de la existencia de esa clase de comercio sexual, la succión del miembro viril, y que hubiese desarrollado una fantasía inconsciente de esta índole y la expresara a través de la sensación de estímulo en la garganta y la tos. Y ahí ya está desarrollado una fantasía de tipo sexual que involucra la felación por parte de la señora K hacia su padre, pero que involucra también la inversa, porque si el padre es impotente, su ejercicio sexual con la señora K era el cunnilingus. Y hay una identificación de Dora a su padre en un comercio sexual con la señora K que involucraba lo que hoy se llama sencillamente el sexo oral. Entonces, seguimos en la página 100 de Psicología de las Masas.
Dijimos que la identificación es la forma primera y la más originaria del lazo afectivo. Bajo esas constelaciones de la formación del síntoma, vale decir, de la represión y el predominio de los mecanismos del inconsciente, sucede a menudo que la elección de objeto vuelva a la identificación, o sea, que el yo tome sobre sí las propiedades del objeto. Es la regresión de la que he hablado y que ilustra en esa cita, y que vamos a la cita, con la identificación de Dora a su padre y la identificación de Dora al síntoma del padre. Y luego nos dice, hay un tercer, que es parcial, que es limitada en grado sumo, etc. Pero luego nos dice que hay un tercer caso de formación de síntoma, particularmente frecuente e importante, en que la identificación prescinde por completo de la relación de objeto con la persona copiada. Por ejemplo, si una muchacha recibió en un pensionado una carta de su amado secreto, la carta despertó sus celos y ella reaccionó con un ataque histérico. Algunas de sus amigas, que saben del asunto, pescarán ese ataque, como suele decirse, por la vía de la infección psíquica. El mecanismo es el de la identificación sobre la base de poder o querer ponerse en la misma situación. Las otras querrían tener también una relación secreta y bajo el influjo del sentimiento de culpa aceptan también el sufrimiento aparejado. Sería erróneo afirmar que se apropian del síntoma por empatía. Al contrario, la empatía nace solo de la identificación. Y la prueba de ello es que tal infección o imitación se establece también en circunstancias en que cabe suponer entre las dos personas una simpatía preexistente todavía menor que la habitual entre las amigas del pensionado. Más adelante dice, hay un punto, un apronte afectivo, un mismo apronte afectivo. Se desplaza al síntoma que el primer yo ha producido. La identificación por el síntoma pasa a ser así el indicio de un punto de coincidencia entre los dos o más yo. Ya es la identificación a un rasgo común. Y ese rasgo en alemán se escribe ein einziger Zug. Lo resalto porque enseguida en los comentaristas y en Lacan mismo vamos a ver el lugar que esto tiene. Entonces sintetiza Freud. Hemos aprendido de estas tres fuentes lo siguiente. En primer lugar, la identificación es la forma más originaria de ligazón afectiva con un objeto. En segundo lugar, pasa a sustituir a una ligazón libidinosa de objeto por la vía regresiva, mediante introyección del objeto en el yo, por así decir. Y en tercer lugar, puede nacer a raíz de cualquier comunidad que llegue a percibirse en una persona que no es objeto de las pulsiones sexuales. Mientras más significativa sea esa comunidad, tanto más exitosa podrá ser la identificación parcial y así corresponde al comienzo de una nueva ligación. Es interesante ese último punto porque es de ahí que va a deducir en el capítulo siguiente la identificación en la masa, a un rasgo donde cada uno sustituye su propio ideal del yo por el líder, pero ya no como objeto sexual, sino como poseedor de un rasgo unificador. Un rasgo. Bueno. Éric Laurent, en el texto sobre síntoma y nominación, nos dice en la página 102 lo siguiente. Freud finalmente define esta segunda identificación señalando, y cita a Freud,
Y tampoco puede dejar de llamarnos la atención que en los dos la identificación es parcial, limitada en grado sumo, pues toma prestado un rasgo único de la persona amada y ahí coloca ein einziger Zug, un rasgo único. Detengámonos un instante para aislar el movimiento del texto que nos interesa especialmente. A partir del amor al Padre, establecido al comienzo, y que elucidamos la vez pasada, se elabora una distancia respecto al amor en la primera identificación que se confirma en la segunda. En la primera, el rasgo caníbal, que fue lo que vimos la semana pasada, se establece más allá del amor, y en la segunda el otro se reduce a un rasgo. En el segundo tipo, un rasgo. Incorporar todo el otro e incorporar algo del otro. Sí, que era la incorporación caníbal del Padre, pero ya sabemos que puede ser sencillamente la incorporación de un rasgo. Y vean la similitud entre rasgo, síntoma que hay acá. Porque incorporar el síntoma del otro, la tos es un rasgo, es como si fuese una cita. Basta decir tos y ya ahí hay una cita del Padre en Dora, está citándolo, pero de una manera apropiada. No es la tos de mi padre, sino que ya es la tos de ella. Involucra su cuerpo, su zona erógena bucal, o sea, involucra una pulsión. No solamente es un rasgo en el orden de el significante tos, no solamente es un rasgo imaginario, simbólico, por el cual se distinguiría al Padre, la tos del Padre, sino que es un rasgo pulsional, porque involucra una zona erógena que no es cualquiera, porque es aquella con la cual ella puede después construir la fantasía de felación, la fantasía de cunilingus, la fantasía que involucra un tipo de relación sexual y que no necesariamente tiene que ser algo en el orden de la perversión, porque el mismo Freud dice en la página 47 del historial de Dora lo siguiente: que esa fantasía nace como la intensa activación de la zona erógena a temprana edad, es por tanto la condición para la posterior solicitación somática de parte del tracto de mucosa que empieza en los labios. Si después de una época en que el genuino objeto sexual, el miembro masculino, es conocido ya, se presentan circunstancias que hacen a crecer de nuevo la excitación de la zona de la boca, que ha conservado su carácter erógeno, no hace falta un gran dispendio de fuerza creadora para reemplazar en esa situación la satisfacción, el pezón originario y el dedo, que fue su vicario por el objeto sexual actual, el pene. Porque hay, además, una cosa que refuerza en el historial de Dora la interpretación de que allí hay algo fundamental, y es un recuerdo infantil de lo más banal, donde ella dice que es casi que el primer recuerdo que tiene, en el cual ella se ve chupeteando su dedo mientras
con la otra mano tironea el lóbulo de la oreja de su hermano. Es un recuerdo infantil. Claro, un recuerdo encubridor, pero es un recuerdo donde ya se plasma la satisfacción de tipo oral, que, dice Freud, sirve de preludio pulsional, ese estímulo de la zona erógena, para luego tomar justamente el rasgo del padre, que coincide con su síntoma, la tos, la afonía, y que se anuda con esa fantasía construida en un segundo tiempo para argumentar que su padre tiene un amante y toda la relación que después ese amante del padre toma para ella, la significación, no solamente en su novela familiar, etcétera, sino una significación, pudiéramos decir, que involucra lo pulsional. Entonces, dice Lorán, Lacan leyó la primera identificación freudiana a partir de la segunda. Antes de él, los psicoanalistas veían al padre y a la madre muy sólidos y debatían acerca de si primero estaba la transferencia paterna o la materna, que era un poco lo que evocábamos la semana pasada con el debate kleiniano y anafreudiano sobre si primero era la relación de objeto materno, y etcétera. La intervención de Lacan constituirá en sustituir al padre espeso, si puedo decir, de la primera identificación, con un nombre del padre, un rasgo. Por eso era importante detenernos en el rasgo. Fíjense que reduce el padre a un rasgo y a un síntoma, la tos. Asimismo, la identificación con el síntoma se reduce a un rasgo. Lacan hizo que el padre, en su masa poco manejable, difícilmente ubicable, sufra una reducción al rasgo, a ese einziger Zug del padre, que es el nombre. Ese rasgo es el nombre. Y ello nos va a llevar a la tercera identificación, en la que Freud continúa desarrollando la primacía de la identificación respecto del amor. Es el caso en el que la identificación se produce mientras que la persona de quien se toma el rasgo puede ser en un sentido cualquiera, que es la identificación de la epidemia histérica en el internado de señoritas. Y en la época en que Lorán hacía esa presentación, pues acababa de morir Lady Di, y dice: esto es similar a las epidemias que generó el amor de Lady Di por su chofer, etc. Y eso hizo. Tenemos nosotros también, más cercano aquí, ahora, Colombia, en este siglo, en este año, el año pasado, otra identificación epidémica, que fue el caso sonado de las chicas que se desmayaban después de que 6 meses antes les habían aplicado la vacuna contra el papiloma. Papiloma humano. Es un asunto sexual. Inyección en el útero, en el histerón, que era el que creían los antiguos, de ahí venía la histeria. Y luego aparece que comienzan a desmayarse. Y lo más asombroso es que el ministro de Salud, que es un hombre muy inteligente, se fue a buscar, pedir pruebas científicas, positivas,
de qué podía ser esa enfermedad desconocida que no estaba en los manuales, pudo llegar a determinar que para nada eso podría ser un efecto de la vacuna, de la inyección, porque químicamente era imposible que más allá de los 3 meses pudiese tener algún efecto secundario. Y ya iban 6 meses. Y la epidemia aparecía, y dijo, lo mejor es que eso no le den mucha publicidad, porque entre más publicidad por contagio, seguramente van a aparecer más casos de desmayo. Contagio, porque además él es un epidemiólogo. Pero contagio ¿de qué naturaleza? Si era una enfermedad desconocida para él. Desconocida porque ya la histeria no está en el manual diagnóstico estadístico. Bueno, Freud ya había hablado de esto en 1920 y aún antes. En los estudios sobre la histeria, 1895, Catalina, contagio. Histeria, entonces. Bueno. Me parece importante haber llevado el análisis de este pasaje a este punto, porque entonces fíjese el punto, la argumentación a dónde nos lleva. Identificación al síntoma, identificación a un rasgo, el padre reducido a un rasgo, a un nombre, Y bien, en el parágrafo Retorno lacaniano sobre las identificaciones freudianas del nuevo libro sobre el inverso de la biopolítica, una escritura para el goce, retoma ese análisis Laurent, y después de recordarnos que la identificación histérica fabricada a partir de un rasgo que en algún momento Lacan llamó rasgo unario, exactamente en el seminario libro 24, L'Ansu qui sait de l'inveuve qui sait à la mort, en la lección del 16 de noviembre del 76. Ahí Lacan eleva ese rasgo a un rasgo unario. Y bien, retoma Laurent diciendo, la identificación participativa implica un partener, un otro. Es una identificación de dos. Por eso dice una muchacha que recibió esto y otra, y ahí solamente habla de dos. La epidemia es de muchas, lo cual le permite el capítulo siguiente para hablar de la identificación como el mecanismo de las masas. Bueno, la histérica entonces toma del otro, elige, escoge y toma del otro un síntoma de un otro al cual ella ama, en este caso el padre. Retomamos aquí el ejemplo de Dora, con afonía, ese ejemplo que Freud da en el capítulo 7 de la psicología de las masas, para centrarnos sobre la cuestión, ahora sí, dice Laurent, del goce. Centrémonos en la cuestión del goce, que yo acabo de llamar por un efecto de ir poco a poco pedagógicamente de lo más conocido a lo desconocido, simplemente pulsional. Aquí con todas las letras ya Laurent dice, es una cuestión de goce. El padre es objeto de amor sobre el cual es tomado la afonía,
que es participación en el goce del Padre dedicado al cunilingus de la señora K. He ahí el rasgo. Es un rasgo de goce tomado del Padre. Es un rasgo de goce en el cual ella participa del goce paterno dedicado a esa función del cunilingus en la señora K. Porque recuerden que Freud se plantó completamente, eso lo trabajamos en la maestría cuando trabajamos el texto de intervención sobre la transferencia de Lacan, que es una lectura del caso Dora en términos de volcamientos y de dialécticos y desarrollos de la verdad. Freud se plantó con Dora, se equivocó, cuando de manera insistente decía el objeto de su amor es el señor K. No. Freud se dio cuenta de su error y por eso reescribe el caso Dora a partir de las notas de pie de página, corrigiéndose. Y dice, aquí no me hice dueño de la transferencia. Y por allá dice, justamente en relación a este pasaje, que fue tarde que él se dio cuenta que el verdadero objeto de amor de Dora no era el señor K, sino la señora K. Entonces, por eso es que podemos acá hacer esta relectura con Lacan, diciendo que Dora se identifica un rasgo del Padre y en esa identificación participa del goce del Padre, abocado, dedicado devotamente al cunilingus de la señora, que era, digamos, el trasfondo fantasmático con el cual ella misma podía pensar en un tipo de relación sexual con la señora K, en esa intimidad, porque recuerden que ella tenía una cierta intimidad, no digamos lésbica, de manera directa con la señora K, pero una intimidad en la cual ella perdía la voz cuando estaba muy cerca de ella y, por ejemplo, elogiaba el cuerpo resplandecientemente blanco de la señora K. Pues si lo había visto era porque había una intimidad entre ellas, de amigas, de estar ahí contándose sus cuitas, viendo el libro de Mantegazza, etc. Pero perdía la voz, porque estaba, dice Lacan, muy cerca de ese objeto de amor, invadida por ese goce, aquí enunciado en esta fantasía. Entonces, continúa Laurent. Esta segunda identificación se hace entonces sobre un único rasgo del Padre, pero es un rasgo de goce. Era muy importante leer la conferencia del sentido de los síntomas de Freud, porque ahí entendemos primero cómo Freud ya había visto cómo una mujer podía identificarse al síntoma del hombre y correr de una habitación a otra como su marido lo hizo en la fallida noche de bodas, y como su marido verter la tinta sobre el mantel, ella, él sobre la sábana, y punto por punto va haciendo coincidir nexos asociativos entre la noche frustrada de bodas del marido y el síntoma de la esposa. Ella identificada al síntoma impotente, de impotencia del marido, y poniendo en escena, en su ritual sintomático, lo que le pasó al desgraciado marido. Entonces ahí hay también identificación a un rasgo, en este caso la impotencia del marido,
y es la identificación a un síntoma que ritualiza. Freud lo vio y por eso lo escribe. Pero el plus del análisis de Lacan sobre ese mismo material es leer además de la dimensión del sentido, de la dimensión del significante que va construyendo Freud poco a poco, cuando dice el rombo correspondía al sexo de la madre, la cabeza de ella estaba identificada al pene del padre, en fin. En el segundo caso de esa conferencia, es que además de mostrar la dimensión significante de la identificación, muestra la dimensión de goce, aquí de manera muy patente. Entonces ese rasgo, ese trazo, Einsiger-Zug, cristaliza además un goce. He aquí la perla, me parece a mí. Cuando dice Laurent, esta segunda identificación se hace entonces sobre un único rasgo del padre. Lacan aprende, toma esta intuición freudiana y la aproxima a la tercera identificación, la identificación al rasgo. Da a este el valor fundamental de rasgo de escritura, trait d'écriture. La tercera identificación era la menos comentada, desestimada por los psicoanalistas antes de Lacan, aquella que planteaba aparentemente menos problemas, sirviendo principalmente a dar cuenta, siguiendo a Freud, de los fenómenos de masas. Lacan, en cambio, él aísla los dos otros tipos de identificación, distinguiendo el carácter indiferente del objeto, porque esa muchachita del internado podía ser indiferente para las otras, y sin embargo el que fuera indiferente no impedía que se identificaran a ella. Por eso es para Freud tan importante la diferenciación entre objeto de identificación y objeto de elección, porque cuando hay elección ya sí hay algo distinto a la indiferencia, hay amor u odio, pero él va a la identificación. Distinguiendo el carácter indiferente del objeto, lo aproxima de una identificación indiferente más radical, aquella que surge en la experiencia analítica, una vez que se han desvanecido las particularidades del objeto fantasmático y que se alcanza la singularidad del programa de goce. Singularidad del programa de goce. Es decir, cuando ya no es una fulanita de tal nombre y otra fulanita de tal otro nombre y otra fulanita de tal otro nombre, y que sea más o menos parecido. Esto lo recuerdo en una pequeña viñeta, cuando alguien, un tipo obsesivo, hablando de una coincidencia, y era que todas las mujeres que él podía enumerar tenían un cierto rasgo en el nombre que las aproximaba. Entonces la una era, supongamos, ya no recuerdo con exactitud, Marisela, María, Mariana, Marcela, Mar. Además, por eso eligió el analista sobre el mismo rasgo, Mario.
Pero llegaba a un punto donde ya era indiferente lo que hubiese de común entre ellas para capturar lo singular de su programa de goce. Por eso ese nombre propio, por eso ese nombre de goce está cobijado como por ese manto de indiferencia. Indiferencia. Digamos indiferencia significante, indiferencia de sentido, indiferencia de correspondencia con los nexos asociativos, pero en cambio, en vez de indiferencia, coincidencia en el punto del programa de goce, del programa fantasmático. Entonces dice, el analizante sabe que la parte, el analizante sabe que la partida que él juega con sus partners se atiene más allá de las características de ese partner. Más allá de las características de este, del otro, es el hecho de que hay algo que va más allá de ese partner. El goce autoerótico reenvía al azar las contingencias del encuentro y las idealizaciones que podía fomentar. En ese momento se levanta un velo y se puede hablar del duelo por el analizante de las particularidades del objeto. Se da cuenta de cuál es el pedazo que le arranca al otro y que no es del orden ya significante, sino le arranca un pedazo, una libra de carne, un objeto. Eso es, yo te amo y entonces yo te recorto y recorto el pedacito que amo, te mutilo, dice, te amo y te mutilo. Y entonces las particularidades del objeto desaparecen. En adelante el objeto se reduce a la repetición del mismo rasgo, la repetición del mismo rasgo de goce, pero recuerden que Lacan ha dicho rasgo unario y ha aproximado eso a un rasgo de escritura, a un trazo de escritura. Lo más cercano es cuerpo involucrado, porque la escritura siempre se hace sobre una superficie. Y aquí la superficie es el cuerpo. Y es el cuerpo porque no hay goce sin cuerpo. Se necesita de un cuerpo para gozar. No tiene que ser un tatuaje que se vea, sino una marca sobre el cuerpo. Eso me confundí un poco al leer la conferencia, porque no sé si entendí mal, es como si Freud nos estuviera diciendo de la relación distinta que hay en la histeria y la obsesión con el cuerpo. Sí. Entonces hay un momento donde no sé si entendí mal, como si nos estuviera proponiendo en este momento que la obsesión en el cuerpo no está implicado como en la histeria. Sí, él decía que... Entonces me preguntaba entonces cuál es el lugar del cuerpo en el obsesivo, sobre todo en el ritual. Bueno, pero a ver, es muy importante eso. Ya dijimos, la obsesión dialecto de la histeria o incluso estrategia al servicio de la histeria, como en el caso. Segundo, Freud decía que había un privilegio, ¿cómo decir? Un énfasis en la vía de la histeria sobre el cuerpo, sobre todo pensaba en la histeria de conversión, y que había un énfasis en la obsesión sobre el pensamiento. La una sufría del cuerpo, el otro sufría del pensamiento. Pero un énfasis, entendamos bien, un énfasis o una primacía del cuerpo, una primacía del pensamiento. Eso no quita
que la histeria piense, y tampoco quita que la obsesión tenga cuerpo y tenga afecciones del cuerpo, que también en la obsesión hay afección del cuerpo y que también en la histeria hay afección de pensamiento. Hay que ver, por ejemplo, la certeza histérica, y eso es del pensamiento, certeza. Y es una afección del pensamiento, la certeza histérica. De la misma manera que encontramos afecciones corporales en obsesiones. Ahora, tú misma dices ritual. Bueno, el ritual, ¿con qué se hace el ritual? Con el cuerpo, que corre, pone en escena, llama a la mucama, carraspea. Está poniendo también el cuerpo allí. Entonces, esto ya nos hace desprendernos un poquito de la clínica estructural. Porque es una clínica que, si bien nos orienta, tampoco nos puede encasillar, menos a los analistas. Saber que eso simplemente es un punto de orientación. No nos puede encasillar, porque lo que vamos a distinguir después es la nominación del nominalismo. El nominalismo, por ejemplo, de los manuales diagnósticos estadísticos, es nominalismo, eso no es nominación. La nominación tiene que ver con este rasgo de escritura. Escritura, reitero, sobre el cuerpo. Por ejemplo, bajo la forma de un trauma. Para esa mujer de la lección del sentido de los síntomas de Freud, fue un trauma la noche de bodas, que dejó sobre su cuerpo un rasgo que enseguida ella, la única forma que tiene de simbolizar es bajo el ritual sintomático. Pero dejó un trauma, y trauma es escritura, trauma es agujero, trauma es cuerpo. En El hombre de las ratas, el rasgo sacado del otro Capitán Cruel es un rasgo que involucra la zona anal, es decir, se escribe traumáticamente en el cuerpo, en la superficie corporal, como un rasgo de goce del Capitán Cruel, que él hace propio, y ya después piensa que le van a meter ratas por el culo a Freud, a la dama de sus pensamientos, a todo el que él se le ocurra, y él mismo también. Ahí es un buen ejemplo freudiano de cómo se toma del otro el rasgo de goce, y con él se arma fantasmas, se arman síntomas, se arma un nombre, porque el caso no lo conocemos como Ernest Langer, sino el hombre de las ratas. Ese es el nombre de goce. Y ese es lo que hasta ahora no hemos llegado a nombre de goce, pero eso es lo que hasta ahora hemos tratado de argumentar como la escritura, rasgo de goce, y que la identificación nos va deslizando hacia allá. Uno de los sentidos de rata era también económico. Entonces, terminemos este párrafo. En adelante, el objeto se reduce a la repetición del mismo rasgo. Es entonces en la perspectiva del fin del análisis y del pase que Lacan puede hacer de esta última identificación así reformulada un fundamento a partir del cual retoma la segunda, pues la primera identificación de las identificaciones freudianas. Él habla más del padre y del amor, como de un amor primero, más que de una identificación a su síntoma. Bueno, listo. Entonces ya ahí tenemos un camino. Identificación al síntoma, que es identificación al mismo tiempo al padre, y que es identificación al mismo tiempo no al padre, sino al rasgo de goce del padre. Lacan
antes de iniciar la serie de los seminarios que conocemos, comentó los casos de Freud. Y de eso el resto que tenemos del caso Dora es intervención sobre la transferencia, y del hombre de las ratas el resto que tenemos es el mito individual del neurótico. Y ahí él, de manera muy puntual, nos muestra, para retomar el ejemplo, que hay dos vertientes fundamentales del caso, dos ejes si se quiere, que es el tema de la deuda y el tema del matrimonio. El tema de la deuda es que él hace suya la deuda del padre. El padre era un jugador empedernido, y justamente en la situación en que estaba él ahora, que era el servicio militar, el padre en su momento se jugó, siendo tesorero, los dineros de la tropa, y salió del impasse gracias a que un amigo se los prestó, y él nunca los devolvió. Y este hombre, Ernest Langer, hace suya esa deuda del padre. Fíjese que son los pecados del padre los que él toma como rasgo, ¿sí? Como toda ese delirio del comienzo del historial, donde él quiere que Freud le dé un certificado en el cual él deba reunir por su salud mental el teniente A, y enseguida en presencia del teniente A entregarle al teniente B, bueno, todo ese circuito. Y el segundo era el matrimonio por conveniencia, que él no sabía muy bien, no se había decidido, y ahí la duda obsesiva, si casarse con la dama que él amaba, Gisela, o con la que a la cual lo empujaba la madre, bien que Freud dice el padre ya había muerto, pero era un poco el mandato paterno, la rica, mujer pobre, ahí el dilema. Pero también eso correspondía a un rasgo del padre, ya que el padre había sido cobarde en el amor, y también había renunciado a una chica pobre por casarse con la mamá de Langer, que suponemos era rica, y él toma también esos dos. Son dos vertientes de un mismo rasgo, de un mismo padre. Primero, la incorporación es la forma más primaria de apropiación del objeto. Y es sobre la incorporación, como digamos, predisposición pulsional, libidinal, que después va a articularse, por ejemplo, un mecanismo más sofisticado como es la identificación. Clásicamente se diferencia incorporación, identificación e interiorización, diciendo que incorporación, siendo la más básica, es casi que la canibalística, pero también la incorporación, por ejemplo, del alimento. Se involucra la boca, se incorpora el alimento y eso lo conecta con un objeto, pecho, al cual se quiere devorar. Y ahí hay ya toda la fantasmagoría de esa tripera genial, como la llama Lacan, que es Melanie Klein. La interiorización dicen que es de las relaciones. Pero la identificación, lo más interesante es que es inconsciente. No es consciente. Si fuera consciente, fuera la imitación. Es un proceso inconsciente mediante el cual se toma un rasgo del otro. No es el otro como totalidad. La identificación siempre es parcial. De ahí el fracaso educativo.
Los padres, los educadores siempre quieren que éste tome del otro lo mejor, sea como su hermano. Y esa indicación, esa orientación, lo que hace es que él se identifique a lo peor del hermano, al síntoma del hermano, a la forma de escupir del hermano y no a cómo, por ejemplo, es de buen estudiante, porque es inconsciente y es parcial y es que no se puede forzar de que alguien se identifique a otro, porque eso se da, es a nivel inconsciente. Se elige un rasgo. ¿Sobre qué se elige? Es otro problema que tendremos que ver con la insondable decisión del ser de por qué elige un rasgo y no elige otro. Entonces ya, sí, eso es una revolución freudiana. Diferenciar imitación de identificación y decir que es un mecanismo inconsciente y parcial. Inmanejable, ineducable. En Lacan se afina, porque no es a un objeto, sino a un rasgo, y hoy entendemos de goce, de goce. Por eso es que no es educable, porque el goce en ese punto no se puede manejar en el mismo nivel que un ideal social. Y esto es muy complicado porque nos está diciendo ya no únicamente que en una masa se sigue el Führer, se sigue el líder por sus más bellos ideales, sino por su rasgo de goce. Por ejemplo, el racismo. Por ejemplo, la pasión implicada en la segregación del otro. Buen ejemplo, encontrar hoy en la escena mundial un Jean-Marie Le Pen, un tipo de ultraderecha, liderando partidos, pero no por la... No es mucho por los ideales de raza pura, porque eso ni a Hitler se lo creía, sino por el rasgo de goce de segregación del otro. Muy interesante ver en la escena mundial de hoy un Donald Trump, que no se priva de mostrar los rasgos de goce que él tiene en la segregación de los inmigrantes, de los latinos, de los árabes, de los negros, y eso da popularidad. No por la nobleza de los ideales, porque en el tiempo de los derechos todo el mundo diría, no, pero hoy no es políticamente correcto declararse racista, sexista, segregacionista. ¿Y por qué lo siguen? Si no es presentable ni políticamente correcto, por el rasgo de goce. Y entre nosotros también tenemos líderes locales que por el rasgo de goce aglutinan gente, incluso los más humildes, los que menos uno pensaría tienen discernimiento y formación política, aunque también de ese otro lado se encuentran, porque también participan del rasgo de goce. Lo que a mí me parece absolutamente asombroso de esta lectura, de esta senda, es esa parte de que se trata de la identificación a un rasgo de goce tomado del otro. Un rasgo de goce. De goce. Siempre. Siempre. Y que eso es lo que está en el fundamento. Y por eso es que nos apartamos de la educación. Porque la educación no pretende que la gente se identifique a los rasgos de goce, sino a los ideales, a los valores, a lo que hace lazo social, a lo mejor. Y bien, no. Lo que está debajo es el rasgo de goce perverso del otro. Porque el rasgo del padre de Dora era un rasgo perverso también. En el sentido de alejado del instinto, como hace Freud para designar, para diferenciar la pulsión del instinto.
Él no cae en la trampa de hacer valoraciones morales de las prácticas sexuales, sino que las compara con el instinto para decir lejanas, desviadas del fin y del objeto comparado con el instinto. Y ahí encontramos la gama de las perversiones. Por eso no siguió a Krafft-Ebing en su valoración moral, sino que la compara con una cosa científica, la etológica. Claro, porque el ideal social es por la imitación, por la educación, por la argumentación racional de usted por qué debe ser bueno, por qué debe ser solidario, por qué tenemos que construir comunidad, por qué tenemos que el perdón, por qué tenemos que renunciar a la venganza directa y alojar, por ejemplo, la justicia transitiva, en fin, todo eso es la argumentación educativa. Mientras que la identificación es derecha, inconsciente al rasgo de goce del otro. Y ahí fracasan nuestras ambiciones educativas de cuando nos dirigimos solo a la conciencia y a la racionalidad. Si estamos en el inconsciente del sentido, la clínica que corresponde al inconsciente del sentido es la interpretación tal cual lo vemos en esta lección, el sentido de los síntomas. Freud le interpreta a la señora que su ritual obsesivo se refiere a la escena traumática de la noche de bodas. Eso hace unos nexos asociativos, unas conexiones, una producción de sentido tal que es incluso posible que la señora disminuya la ritualidad y parte de ese síntoma desaparezca. Clínica del sentido. Pero cuando pasemos del síntoma al sántoma y vamos en esa vía, nos encontramos con lo irreductible, nos encontramos con lo que no produce sentido, nos encontramos, anticipémoslo, con ese rasgo de goce asemántico. Nos encontramos ya con un inconsciente no transferencial en el orden del sentido, sino el inconsciente que Miller ha llamado real y que Lacan una única vez señala. A eso corresponde otra clínica, que es la investigación de Carlos Calle. Su hipótesis es, de acuerdo a la concepción que tengamos del inconsciente, se desprende una clínica. Ya sabemos a la clínica del sentido, el inconsciente que produce sentido, qué clínica corresponde. ¿Y qué clínica? ¿Qué dirección de la experiencia analítica? ¿Qué interpretación? ¿Qué transferencia? ¿Qué política del deseo del analista se juega en la clínica que ya no es del sentido? Hacia allá nos dirigimos. Freud se da cuenta que hay una repetición. Mientras que la clínica del sentido encuentra el sentido y dice, para la repetición. Pero él se da cuenta que se repite, itera, vuelve, retorna. Luego entonces no se disuelve con la interpretación. Hay una cosa que escapa a la interpretación. A esa interpretación. Y que se reitera. Y bien, digámoslo, y con eso cerramos hoy. Es la repetición del rasgo. Es la repetición del rasgo de goce, es la repetición del trazo de escritura que retorna y que ya no se puede atrapar con la interpretación en el sentido que venía hasta ahora desarrollándose, que apuntaba al significado en sus nexos asociativos con una escena reprimida de tipo traumático.